Los comunicadores, yo por ejemplo, soy alguien que seguramente sabe contar algunas historias. Sé cómo hacer una estructura, escribo bien, tengo pluma y todo lo demás. Y eso pasa con muchos comunicadores como yo. Yo no soy la excepción, hay muchos que lo hacen muy bien. Pero los comunicadores no sabemos hacer dinero. No lo sabemos hacer, no sabemos construir un pequeño imperio. La verdad, ese es un defecto que no tenemos muchos periodistas y comunicadores. Uno de esos es el tío Philip Quacker. El tío Philip Quacker tiene su talento ahí, porque además de que es un buen comunicador, sabe cómo construir su pequeño imperio y lo ha hecho. PBO es una de las radios que más está creciendo, tiene un alcance, etcétera, muy interesante. Y otro es el caballero que tengo acá. No sé en cuántas cosas estoy de acuerdo y en cuántas cosas estoy en desacuerdo con él. Lo voy a poner sobre la balanza ahorita. Pero quiero comenzar señalando la virtud que creo que tienes, Carlos Orozco. Rorro, te dicen Rojosco y ahora te dicen Fachosco también. También. ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Qué tal? Primero, agradecido por la invitación, agradecido por la oportunidad de estar acá y sobre todo porque me gusta y me atrae mucho la idea de compartir en medios en los que aparentemente podríamos tener más diferencias que semejanzas y la oportunidad de someter esos contrastes en vivo y frente a una audiencia me parece eh, realmente atractiva. Agradezco a toda la gente que está conectada, a la gente que de repente por primera vez va a escuchar un poco de mí y te agradezco a ti por tus palabras también. Pensé que ibas a destacar alguna otra virtud. No, eres un tipo talentoso para eso. Gracias. Y has tenido el olfato. O sea, tienes el olfato que tienen. No te voy a comparar con los broadcasters viejos del pasado. Eres Sí, alguien que recién está empezando y el ego es una cosa que está alrededor de nosotros siempre. A esa correcto. bestia hay que mantenerla siempre ahí aplastada. Sí. Pero has tenido el talento para que en la Rorro Network hacerte de talentos, hacerte de personajes que funcionan entre ellos. Y eso es una cosa que la tenían algunos dueños de canales con los que yo he trabajado, etcétera. Quiero comenzar primero contigo desde el principio, porque evidentemente yo soy un hombre conservador, soy cristiano, todo el mundo lo sabe, y a veces soy un poco, tengo mis ideas, pues un poco así, no sé, Me sorprendió, ¿sabes? algunos dicen que son radicales, pero Bueno. en fin. Es más, entrevistémonos mutuamente, Sí, no, démonos esa te licencia. decía eso porque me sorprendió mucho, habiendo seguido muchos reportajes tuyos, haberte redescubierto algún tiempo después en una nueva faceta. Siempre fue la misma, yo Que de siempre era repente cristiano. para mí fue extraño. O sea, no te imaginaba cristiano recorriendo pasillos de Latina, codeándote con vedettes, bailarinas y show, como un tipo, Miraba digamos, al piso, como un tipo de fe, digamos, miraba al ¿no? piso. Yo cuando entraba a Latina en esos años tenía que mirar abajo porque a mí me crece barba en la cara, papi. Yo tengo que manejar mirando adelante, porque miro al costado, soy hombre igual que tú. Entonces era una lucha, ¿no? Pero bueno, a ver, Rorro, te puedo decir Rorro, te Sí, dicen claro. Rorro, me imagino. Sí, muchos también. ¿Por qué te dicen Sobre todo Rorro? la gente más cercana. ¿Por qué te Pero dicen? es es un apodo que cae dentro de la mitología propia del canal. Como la gente me pregunta por qué Ouke o por qué la Rorro Network y tal. Cosas que surgen ahí. Ya, pero Rorro no eres Roberto ni... No, en verdad es la gente que me atribuye que soy de izquierda y por ende soy rojo. Ah, ok, pero tú no Sí. eres un hombre de izquierda. Nunca me identifiqué como tal, pero es muy fácil. Me bastó una entrevista con Butters para que ahora asuman que soy un facho o de derechas. Bueno, a mí también me dicen facho cada rato, pero Ajá. no quiero entrar en ese tipo de categorías porque la verdad, con lo poco que te conozco y con lo mucho que te hemos visto en las redes, Sí. no me parece que seas un tipo rojo. Me parece que eres un hombre que tiene sus ideas particulares Como todos, ¿no? sí, y estás pues, en los grises, ¿no? Yo me identifico, si me tuviese que identificar o acercarme a una orilla, me identifico mucho más en el nacionalismo. Y he sido así, creería, muchos años de mi vida y me mantengo Ya, pero en esa nacionalismo se me orilla. viene a la mente Ollanta Sí, Humala. creo que es una interpretación que le dieron, ¿eh? Pero creo en un nacionalismo más como proyecto de país, un nacionalismo que pueda hacer, que priorice al Perú para los peruanos, que priorice la empresa peruana, que priorice el crecimiento de los peruanos y que produce las oportunidades para los peruanos precisamente, ¿no? Y creo que proyectos así se han visto o no han existido de la manera contundente, al menos en los últimos años o en las últimas décadas, de hecho. ¿Te gusta Velasco? Me parece que fue el único proyecto nacionalista que tuvimos, que hemos tenido en el Perú republicano, sin duda alguna. ¿Proyecto o iniciativa? Porque son dos cosas diferentes, porque el proyecto terminó Iniciativa. por las patadas, ¿ah? Iniciativa terminó muy mal. La inflación, de verdad. Nosotros creemos que la Y no inflación de solo Alan García fue fuerte, la de era Velasco fue fuerte, horrible. era fuerte, era fuerte.
¿sí? Y terminó además con con otro golpe de Estado, con un Velasco completamente debilitado, o sea, y no solo eso, sino que además Velasco también impuso la fuerza, impuso un autoritarismo, pero como iniciativa, para utilizar el término que tú dices, creo que fue la única que tuvimos en el Perú. No le encuentro sentido a ninguna otra, mucho menos posterior. A ver, yo nací en el 79. Ajá. Yo me acuerdo desde España 82, ya me estoy acordando más o menos en unos Me recuerdos gusta así. la referencia futbolística. Ok, y se vivía, yo soy cusqueño. Ajá. Mi dejo es de Lima, pero yo soy criado por cusqueños y de familias cusqueñas antiguas. Entonces, Correcto. uno de mis... De la uno- ciudad de Cusco. yo de Cusco, claro. Incluso Yo aprendí a leer en Quillabamba. pocas veces lo he dicho, ¿ah? Uno de los antepasados de mi familia fue Miguel de Astete, que llegó con Pizarro. O sea, que ahí en el Cusco somos antiguos. Y en ese tiempo que yo era chiquito viví mucho se sentía mucho todavía la atmósfera del gobierno militar. Ujú. Y créeme que yo tengo recuerdos de la gente vistiéndose mal, aprendiendo a vivir en la carencia. Tengo recuerdos del Estado presente en todo, ¿no? Decidiendo cosas que no sé si debería decidirlas. Hoy ya con la distancia, no sé si fue el mejor gobierno posible. Quizá las iniciativas fueron buenas, pero la izquierda, el problema de la izquierda es el problema, creo que también es el el Estado grande. ¿Tú crees ¿Pero que...? tú crees que Velasco era un proyecto de izquierda? Yo no creo que sea un Sí. proyecto de izquierda y creo que a nivel, Bueno, sí, nacionalizó a empresas. nivel de repaso de histórico, Velasco no es un proyecto de izquierda. De hecho, Velasco era anticomunista y en la época donde se gestaba la Guerra Fría, Velasco más bien se ordena dentro de los no alineados, dentro de este grupo de países no alineados que no comulgaban de alguna manera ni con la iniciativa norteamericana en ese momento, ni por otro lado con la iniciativa rusa, Carlos, ¿no? pero que seas de izquierda no No te hace significa que tengas que ser comunista, comunista. por supuesto. Los fascistas, aunque me digan lo contrario, los fascistas son de izquierda. No había nada más de izquierda que Mussolini en la época de la Italia, en donde Ese es otro debate que podríamos tener, pero para el irnos hombre, ¿sabes por qué era de izquierda? Porque las estatizó, por ejemplo, empresas que eran privadas y las hizo Pero del Estado. ¿tú crees que la izquierda propone estatizar? Sí, básicamente sí. La, Yo creo- la yo- izquierda yo- yo- propone hacerse de las empresas o de los elementos que hacen productiva a una nación para que las maneje el Estado, para que se pueda decidir desde una economía organizada, planificada. Eso es izquierda, eso Yo no creo es de pero derecha. yo creo que lo que acabas de definir es más cercano a lo que creeríamos del nacionalismo que lo de la izquierda. Creo que la izquierda juega dentro del rol del capitalismo con una línea mucho más moderada, más bien enfocada en proyectos sociales, enfocada en proyectos redistributivos, enfocada en atención a minorías, etcétera, ¿no? Creo que por ahí va. Yo no, podemos tener un desacuerdo ahí. Yo no definiría o no encasillaría a Velasco en un gobierno de izquierda. De hecho, el nacionalismo no tiene que ser de izquierda. El nacionalismo puede ser competitivamente capitalista. A ver, También. vamos a los hechos. Velasco estatizó. Velasco se hizo de los medios de comunicación, los Correcto. expropió. Sí. Velasco reguló... Ojo, nada más para ir por partes, ¿no? Hacerse de los medios de comunicación No, no no es una necesariamente medida de es izquierda. de izquierda, eso lo puede hacer una dictadura de Nacionalizar una derecha empresa también. tampoco, Lo han correcto, hecho. correcto. Tenemos Tenemos ejemplos. ejemplos de eso un montón. Sí. Velasco, ¿sabes qué cosa hizo? Trabajo, o sea, a ver, el rol del Estado a la hora de administrar la riqueza Ajá. causó una debacle y fue una política de izquierda. Eso no es... La derecha no hace eso, o la derecha más o menos como se debería entender la derecha, no estoy hablando de mercantilismo, no hace eso. Eso lo hace la izquierda. Normalmente la izquierda es la que asume un plan organizado de la economía en un Estado. Eso es de izquierda, eso no es de derecha. Lo que pasa es que, bueno, también deberíamos ver sobre los antecedentes que tenemos con respecto a la izquierda en administración pública o administración de fondos del Estado, ¿no? Se habla mucho de que la izquierda es el fracaso económico. Lo escucho
visto todo el tiempo. Y digamos, uno de los tótems en campañas políticas, sobre todo, es la izquierda es atraso económico, es inflación, etcétera, y más bien la derecha es el manejo mesurado de las Ujú. creo que hemos terminado entendiendo Hay un eso. error también, ¿ah? Hay Sí, una derecha terrible también, ¿ah? y creo que hemos terminado entendiendo un poco esas bases, al menos como elecciones políticas, pero creo que ese debate también es, o un poco trasciende a las medidas que podía tener en su momento Velasco para un poco coger ese tema. Sí, volviendo un poco al inicio de lo que manejábamos, yo te decía, por ejemplo, que yo me interesa un proyecto nacionalista y creo que sobre todo a estas alturas, teniendo en cara que vienen las próximas elecciones, eh, creo yo que el peruano debería apostar por proyectos en vez de por No ha caudillos, habido eso en el en vez de país. por Es más, líderes, cuando han habido o proyectos... por líderes que traigan consigo un proyecto, Ya, a ver, por ejemplo, ¿no? Carlos, cuando han pasado esas cosas, y en eso estoy de acuerdo contigo, ¿ah? Sí, Cuando han pasado esas cosas en la historia, vemos en la historia del Perú, han habido proyectos o han habido inicios de proyectos que se han caído por intereses correcto. personales, por Y estamos agendas llenos propias. de proyectos que de repente luego se traicionan completamente. El proyecto de Fujimori era un proyecto que más bien muy diferente al que se aplicó después. Ujú. Incluso el proyecto era un proyecto que más lo proponía incluso Vargas Llosa en cierta Liberal medida. clásico, como llaman los Exactamente, liberales lo termina. clásicos. El proyecto de Ollanta-Humala es un proyecto que cuando ingresa es diferente. Ujú. El proyecto de Pedro Castillo. O sea, el proyecto que traían, No te vas a poner a defender a Pedro Castillo acá, ¿no? ¿O sí? lo podemos debatir, para mí Ya, sí, pasa está más bien. allá de defensas o no. Hazme recordar, Maribel, porque ese tema está Todo interesante. tiene para debatirse. Pero sí creo que muchos candidatos llegan con un proyecto en la mesa y cuando les toca ejecutar, cuando son presidentes, le dan la vuelta y por eso la gran desazón popular también. Ujú, Porque sí. la gente, por ejemplo, que vota por Castillo y que vota por un cambio y que luego no encuentra el cambio, solamente acrecenta su insatisfacción. Claro, a ver, con Castillo me pasó algo, me pasa a mí algo interesante. Por Castillo, favor. a ver, hay varias cosas que yo no le perdono, no lo digo en un término cristiano, ¿verdad? Sino que no me termina de cuadrar de Castillo algunas cosas. Primero, el tipo Perdonar es divino, Fabricio. Sí, claro, obviamente. Pero podemos hablar del señor. Es más, sería genial preguntarte un par de cosas sobre él, pero antes de eso, hay un par de cosas que a mí nunca me terminaron de cerrar de Castillo. Castillo se reunió con Movadef antes de las elecciones. Ajá. Eso no se hace. O sea, no te reúnes con el asesino de la G. No te reúnes, no te reúnes con Sendero Luminoso. ¿Qué tienes que conversar Claro, con? es el brazo político Ok, lo sí. hizo. Y lo hizo abiertamente. Los videos, es más, Ok. lo hizo con las ventanas abiertas al punto de que lo pudieron grabar. Ok. Luego Castillo hizo otra cosa que tampoco se hace. Ujú. Castillo fue básicamente con Perú Libre, con Vladimir Cerrón, y traicionó a Vladimir Cerrón luego. Le dio la vuelta. Es más, Ya en el poder. ya claro. en el poder. Vladimir Cerrón, es más, hace un artículo, escribe un artículo inteligente, me parece, en donde dice, ojo con los sobrinos, ojo con los chotanos, básicamente lo dijo, nos va a traicionar y terminó haciéndolo. Ujú. Ya, ese par de cosas signan a Castillo para mí, Correcto. con toda la debacle que vino después. Eh, y me parece que más allá de esos casos, igual el triunfo de Castillo obedece a un panorama especial. Ujú. A una segunda vuelta con Keiko, que a estas alturas es de alguna manera la antítesis de cada elección. Keiko le gana una piedra. Sí, totalmente. Y eso lo termina catapultando al poder. Al final era, si pasaba otro, probablemente el otro terminaba acumulando el poder, ¿no? Entonces, más allá de esas reuniones, de repente hubiese tenido incluso reuniones peores, o reuniones incluso más polémicas o más cuestionables, y probablemente Castillo igual hubiese ganado. Y eso no deslegitima la apuesta o lo que mucha gente que votó por él creía, porque al menos tenía al menos un 10 o 12% de primera vuelta, que es la gente que finalmente terminó apostando por él. Por ejemplo, en el caso mío, yo hice público que yo iba a votar por Castillo en la segunda vuelta. Pero mi primera vuelta no era Castillo. ¿Sí, no? Mi primera vuelta era Bengolea, Pero un Bengolea. proyecto de derecha, conservadora. ¿Votaste por Castillo en la segunda vuelta? Sí, claro. Carlos Orozco, Correcto. de la Rorro Network, Sí. votó por... Eso es público. Y no solo, y no solo eso, lo curioso o lo que la gente olvida es que mi primera vuelta es Alberto Bengolea Bueno, ya, la Delgado. primera vuelta. ¿Pero por qué? Y no me dejes la primera ¿Por vuelta, qué no importa. pesó más para porque, ti? porque la primera vuelta es la que define realmente tu perfil. O sea, a mí me interesa más. Sí, claro, pero la me segunda interesa- define el futuro del país. Punto. ¿Realmente? Sí, claro. Mira, ¿Realmente? a ver, ¿por qué Pedro Castillo fue más
fue mejor candidato para ti que Keiko Fujimori? A mí Keiko Fujimori me repele. A mí el fujimorismo A no mí me gusta también. para nada. A mí también. Yo marché la marcha de los 4 suyos A y mí me sostengo también. en esa marcha hasta ahorita. A mí también. Pero, ¿por qué Pedro Castillo era mejor Pero propuesta? es que creo que lo que termina de definir es lo que tú acabas de expresar, es el antagonismo hacia un lado. Pero no me Porque por- ciega, porque tampoco por- me ciego con porque- eso. porque por otro lado decías, a ver, Castillo tenía lo de Cerrón, tenía un mal, Tenía marxismo, leninismo, mariateísmo. Eso era Perú Libre. en nubes, en gaseoso. Había un plan de gobierno, ¿ah? Ningún que no se ejecutó. Pero en ese momento no sabíamos si se iba a ejecutar o no. En ese momento está escrito ahí. Ninguna propuesta de izquierda o tal. Lo mismo decían de Ollanta, lo mismo decían de otros candidatos, y al final nunca se habla, termina siendo un gobierno ni marxista, ni leninista, ni nada. O sea, me gustaría incluso que alguna vez la gente diga, oye, realmente esta persona está ejecutando una medida de esto. Nunca viene por ahí el tema, ¿no? Esos son, creo que, cucos políticos que terminan en un momento. Lo que era más preocupante de Perú Libre para mí eran las asociaciones de dónde venía el dinero y a dónde podía ir, incluso los antecedentes que tenía el líder político del partido. Seguro que sí. Era un enemigo nuevo que estábamos a punto de desbloquear probablemente. Ya, frente pero votaste a un por el enemigo nuevo que por el enemigo viejo. que por el enemigo viejo, correcto. No, ahí sí no, ahí sí me Fue ganó muy lo correcto. conservador y dije, no. Te ganó lo conservador. Sí, claro, o sea, yo quiero conservar Sí. lo que conozco, no lo que no conozco. Sí. Eso es el ánimo del conservador, ¿Tú crees que básicamente. Castillo debe estar preso? Sí, sí, Castillo cometió un delito, sí. Lo que hizo fue un delito. ¿Cuál? Una tentativa inidónea de rebelión. Inidónea en el sentido de que era imposible hacerlo, pero el tipo lo terminó haciendo igual. Claro. Sí, sí, lo hizo. Es más, es algo que no se puede hacer más, no podemos pasar por eso. Carlos, quiero volver al tema de la política en breve, pero me interesas tú. Por favor. Me interesas tú. Sí. Cuando comenzaste con la Rorro Network, que a mí me parece bien, me parece bacán. No estoy de Gracias. acuerdo, la verdad no estoy de acuerdo con muchas ideas, con muchas sí estoy de acuerdo, pero con lo que me gusta y me llama la atención es cómo has podido construir esto en 4 años, Sí, menos. 3 Probable- años. Sí. ¿Cómo caminando los comenzó 3 la años. Rorro Network? Primero, celebro mucho y no quiero dejar pasar por alto lo que me acabas de mencionar al formular esta pregunta, que con muchas ideas puedes no estar de acuerdo, pero con otras sí. Sí. Y ese es el corazón de lo que busco en el canal. Quiero que sea un canal que tenga pluralidad, que albergue personajes que puedan tener ideas más de una izquierda más progresista, como compañeros míos del canal, pero de otros de una derecha de repente más conservadora, más liberal, como el tío Rockefeller que te visitó hace Sí, unos claro. días también. El hecho, Jovan, los chicos que los están Jovan. ¿cómo se llama el Nadie se programa? salva. Nadie se salva. Son los tres, y no necesariamente están de acuerdo también. ¿Ah? Correcto. Esa proliferación de ideas opuestas que convivan es la naturaleza para mí del canal. Porque siento que antes, al menos del canal, veía muchas plataformas que eran cajas de resonancia. Ya, pero eso lo tenías claro desde el principio. Porque en el Correcto. principio eras tú solito. Al inicio era yo solo, correcto, tratando de hacer un programa que emulaba la fórmula del streaming que se venía desarrollando en otros países. Ya. Creo que el talento mío fue criollizarlo, cholificarlo, como dirían los sociólogos de la Católica, e instalarlo de una manera satisfactoria. Tú eres de en la el Perú. Católica. Correcto. Ingeniero. No soy ingeniero, soy publicista. Fracasé en mi intento de ingeniero. Ok. Cuando comienzas, lo haces como comienzan la mayoría de chicos. Comienzas con ¿qué tenías? Una cámara. Sí, lo que pasa es que esto viene aterriza. Yo tengo una carrera en medios digitales de 10 años aproximadamente. Esto me agarra en los últimos 2 años y yo el lenguaje audiovisual de Internet ya lo conozco, la mecánica de moverte en Internet la conozco y para mí era aterrizarlo un paso más allá y llevarlo al streaming. El streaming era una posibilidad dentro de Internet directamente competitiva con medios masivos y demás porque te da fórmula diaria, consumo multimedia, multipantalla y regularidad de programación también. Entonces ahí, primero fue un programa solo mío, después No ganabas dinero en ese tiempo. cuando era solo mío era mínimo. Que monetización nomás. Monetización. Después empezaron a subir un poco los números, la gente acompañó con su preferencia y empezaron a llegar un par de marcas auspiciadoras. Decidí hacer un segundo programa. Tranquilo, tranquilo. Vamos Sí. por partes. No tienes todavía auspicios. No, Estás solo. solo. Sí. ¿De qué temas tocabas? A coyuntura. Coyuntura. Política, farándula, Deportes, deportes, lo que venga, todo. amigo, lo que Ok. venga. ¿Cómo te llegan los auspiciadores? Estas preguntas te apuesto que le interesan a un montón de gente, porque es el Bueno. detalle de cómo empiezas a crecer. Yo le confieso a la gente que yo soy muy mal negociante. Ya, pero ¿cómo haces para que lleguen? Soy muy mal negociante y muy mal asesor. Perdón, ¿estás casado tú? No,
Te ayudaría mucho, ¿ah? Las mujeres tienen un ojo Bueno, y cuando es suyo de verdad, o sea, cuando no la novia, sino cuando es suyo, claro. suyo, madre, con hijo, contigo, te apuesto que se rajan por eso, ¿ah? Y soy muy mal asesor comercial también. Entonces a mí, pero creo humildemente que soy muy bueno haciendo productos digitales. Ok. Entonces hago un producto que sea suficientemente atractivo comercialmente. Entonces, como cualquiera, me mandan un día un mensaje, me dicen, oye, somos de tal empresa, nos gustaría Ah, no entrar a los auspiciar buscaste, no les esto. tocaste la puerta. No. Y me empieza a, primero llega un auspicio, después otro y tal, y No empieza les a crear tocaste la otros. puerta porque querías que cuando te la toquen pongas tú el precio, porque cuando tú vas a tocarla, No, el precio tiene que ser un poco menos. eso sería más ¿O no pensaste en cuando eso? lo mencionas así me hace ver como, no sé, un gran poderoso. Y en realidad yo negocio lo que yo considero que sea justo. Creo que no. Creo que hay muchas otras iniciativas que cobran mucho más que yo. Yo cobro lo que considero que A mí me sea. han dicho que ya estás volando como Superman, ¿ah? ¿No has visto cómo cobran los otros? ¿Ah, sí? Sí, claro. Bueno, yo no me he metido en ese negocio todavía. Estoy pensando, quizás es Pero te probable, pero interesa. hay cosas que no conozco bien. Por la conversación que tuvimos en chat hace un Sí, poquito, claro. oye, me abriste la cabeza un poco, ¿ah? Googleaste los términos. Sí, yo soy generación X, pues, hermano. Pero ya te diste cuenta que haces contenido verde. O sea que va a funcionar, pero En con el el tiempo. Sí, tiempo, ¿no? exactamente. Sí, sí, bueno. ¿Sabes qué cosa es por qué lo hago así? Cuéntame. Porque quiero, cuando no esté acá, yo quiero dejarle un legado a mis hijas. Quiero que mis hijas sepan que será su papá. ¿Cuántos hijos tienes? Dos niñas. Dos niños. Bueno, es muy romántico seguro, pero hasta Mm. ahorita esa es mi idea, ¿no? Bueno, Pero en es fin. lindo, ¿no? A ver, Sí, claro. llegan los dos, los dos anunciantes, y luego ya inmediatamente empiezas a crecer, se nota un cambio, no sé, el set cambia, Te te cuento, compras te mejores cuento un poco. Te cositas. cuento que esto se hacía en mi departamento. O sea, yo alquilaba un departamento. ¿Dónde Donde, vivías? sí, Al lado de donde dormías, básicamente. o sea, el departamento tenía dos habitaciones. En uno yo duermo y en el otro hacía el programa. Y era un departamento que deshabilité, lo traté de acondicionar, compré cámaras pequeñas angulares porque conozco un poco de audiovisual y sé que si tienes espacio pequeño necesitas determinado lente. Acomodé el programa y sobre ese mismo programa, cuando empieza a crecer, decido hacer otro programa más con otros conductores, Manteniendo el que ya tenías. manteniendo el ¿Cómo que se ya tenía llamaba? siempre. Siempre El que ya tengo es Auque. Y empecé a hacer uno que es la pelotita para uno de fútbol, más tarde, con unos amigos. Y empieza a crecer y de nuevo, yo dormía a un Perdón, costado, no ni perdón. siquiera dormía, te cuento, ¿Cómo que convivías? convivía. Que de repente es algo ajeno para tus escuchas, pero yo convivía en ese departamento. Ah, o sea, tenías una pareja y Sí, convivías y la con- pareja se tenía que bancar el tema se tenía también que bancar del el tema. streaming y Sí, todo lo claro. demás. Se tenía que bancar este loquito. Ya. Que a veces llegaba y había chicos haciendo, Ya, a ver. operando cosas, ¿no? A ver, yo ya lo estoy viendo como un reportaje de historia de éxito. Es término de reportero. Cuando te mandan a hacer historia de éxito, es decir, le cuentas, te vas donde el cocinero que vive en París, que comenzó vendiendo, no sé, una carretilla. Ya, estoy Bueno. pensándolo así. En ese momento que tú estás, Invito a la gente a que deje su like, ¿no? En esta transmisión y comparte el video me también. falta, ya ves, me falta, pero yo soy Sí. X. Pero vengo a ayudarte, amigo. Está muy bien, mi hermano, Sí, está muy bien. uno nunca sabe, ¿no? No, está muy Lindo bien. estudio tienes, lindas instalaciones tienes también. Sí, Te los felicito a hermanos ti y a se toda la han gente del esforzado canal. bastante. Claro. Sí, sí, ellos la tienen mucho más clara que yo, por como lo has visto. Y que yo también, seguro. Carlos, Sí. cuando estabas en ese aspecto, ¿ya sabías lo que querías? ¿Ya sabías en lo que supuestamente iba a terminar convirtiéndose todo esto? Yo- ¿O era así como andar en la bruma, en oscuridad? Es un poco, es un término intermedio porque mucha gente te dice a dónde quieres llegar en 10, 20 años. Es una pregunta muy común en proyectos. Pero creo que en el Internet esa pregunta es mucho más corta. Yo no puedo planificar más allá de un año. Porque en un año, de repente los chinos inventaron otra red social. O salió una inteligencia artificial que hace tu chamba en 15 minutos. Y tu plan no existe. O de repente, cuando yo empecé a hacer contenido, hace 10 años, no había TikTok. Hoy si tú no haces reel de TikTok, tu contenido no existe. Entonces, ¿yo cómo me voy a planificar en 10 años? ¿Quiero seguir en el negocio? Sí. ¿Quiero seguir haciendo contenido audiovisual? Para digital, sí. Es donde mejor me desarrollo seguro. Pero yo no te puedo decir, oye, ya en 10 años me voy a ver con más programas. No, si en 10 años no aparece otra plataforma donde el tipo de consumo es distinto, voy a tener que adaptarme a esa plataforma. ¿Tú trabajaste con Magali? No, Nunca. nunca. ¿En televisión trabajaste en algún momento? Sí. ¿En dónde? En cable, Media Networks, CMD, Plus TV, ¿En el 4 no trabajaste? nunca. Me parece haberte visto, no sé si...
Tienes cara conocida. No sé si te lo han Tengo. dicho una vez. Me lo dijo Beto Ortiz. Sí, tienes cara conocida. O sea, Me dijo- en me lo algún dijo momento Philip me parece y haberte visto. me intentó llevar una vez Beto Uy, a pensé la que tele. ibas a decir que te intentó gilear, pero en fin. No, bueno. me intentó llevar a la televisión una vez. No sé si. Me parece haberte visto Le en algún agradezco. momento. Pero en fin. Sí, no. Entonces, ¿cómo conoces el tema de la televisión? Por Media Network. Sí, por Media No Network. necesariamente es televisión abierta, o sea, No, señal cable, ¿no? pero pasan las cosas que pasan en señal abierta también. Esos Sí, detallitos. yo creo que sí, pero a un nivel casi amateur, ¿no? Mm, O sea, el cable juega sin presión, mm, juegan a ritmo de partido de entrenamiento ujú. y con las mejores condiciones, digamos, ¿no? Es un canal donde cobraba siempre al día, puntual. Sí, Es claro. un canal donde el canal mismo funcionaba bajo dinámicas de entrar a las 8 y irte a las 6 de la tarde, o entrar a las 9 y irte a las 7, que los canales, El rating es un problema y una gran necesidad, ¿ah? Porque te enseña a trabajar bajo presión. pero una gran escuela, correcto. Sí, es claro. lo que yo también creo, ¿no? Entonces, eso no lo tenías en el cable. Ya, pero- ese background ya lo tenías en ese momento. sí, y de hecho yo renuncio en un momento al cable. A mí el cable me iba muy bien. O sea, yo hice en Media Networks unos 5 o 6 años, pasé por todos los canales, ¿Qué hacías? ascendí rápido como una fiera, fui practicante de web, fui redactor de noticias, redactor de teleprompters, redactor de notas, BTRs, pasé a Plus TV, hice asistencia de producción porque como quería cambiar de rubro, fui hasta a lo más bajo de la pirámide, hice asistencia de producción, jalar cables, instalar cosas, producción de eventos en vivo, después hice producción periodística, ya más para otros programas de conversación que también había en ese canal, desarrollo de entrevistas, perfil de personajes, después desarrollo de producción de programas en vivo, programas grabados, y cuando en un momento sentí que realmente quería yo proponer otros formatos y no tenía voz. Básicamente en streaming o básicamente en internet. No, en el canal. Ya, Yo le ahora, dije, me gustaría hacer esto, y me di cuenta, mira, esta idea tiene que ir primero a una gerencia de contenidos. La gerencia de contenidos tiene que aprobar y tiene que ir con el Bravo, y el Bravo tiene ya, que ya decir estabas esto. volando. Ahí ya estabas, básicamente, sin darte cuenta, ya estabas buscando hacerlo tú mismo. Sí, y además en ese momento me di cuenta que era una pared invulnerable para mí Ah, y renuncié. Ya. 2 minutos para ir a un corte, solamente te quiero preguntar algo. Si puedes me lo respondes tipo Twitter, si no, pasamos después del corte. ¿Qué encontraste, qué aprendiste en la televisión que te ha servido en el internet? No es lo mismo, son No. cosas diferentes. Lo único que se parece es que hay buena iluminación y hay una cámara, pero sí hay cosas que se parecen. No, lo que yo aprendí en televisión y lo que me termina de motivar a renunciar es que sí podía hacerlo solo. ¿Solo qué? ¿Solo tu camarógrafo, solo tu editor, solo Sí. tú, o sea, tú todo? De que yo podía hacerlo todo, solo. Y yo empecé a hacerlo todo así. O que necesitaba un equipo mínimo. Yo las primeras cosas que las empecé a hacer solo. Luego convencí a otro amigo de que se una y lo hacíamos los dos solos. Por casi 6 años, éramos solo 2 Ahí hay una personas. pregunta interesante. Éramos 2 personas. Estaba justamente de eso, estaba conversando con un amigo a raíz de la entrevista que te iba a hacer y me dice, pregúntale si es verdad que es rentable cuando en internet los programas, los proyectos son chicos, a diferencia de cuando ya se convierten en internet en cosas ya más grandes, porque tienes que pagar sueldos, porque los gastos son mayores. ¿Es realmente rentable un programa en grande? Porque estos proyectos chiquitos me imagino que sí son rentables. Cuando yo era más joven y cuando empecé a hacer esto, renuncié a un canal, lo que más me preguntaban era, oye, ¿y de eso se vive? Ujú. Hoy la gente te dice lo que tú asumes en tu presentación, que no solamente vivo de eso, sino que me va muy bien viviendo Sí. de eso. Y puedes pagar gente. Y pues para gente, ¿no? Es un tema de perspectivas, pero creo que depende mucho de cuánto quieres generar Vamos y a una cuál es el pequeña... alcance de tu canal. Carlos, vamos a una pequeña pausa. Por favor. Permíteme y luego regresamos. Adelante.